Yuchi Yaoyao estudia historia en la Universidad de Jiangsu y trabaja como tutora a tiempo parcial. Un día va a la biblioteca a buscar un libro para regalarle a su novio y se encuentra con un famoso autor llamado Youxi. Ella está batallando para alcanzar el libro cuando él aparece y lo toma. Ella le agradece pensando que se lo dará, pero este también estaba buscando el mismo libro, y a pesar de sus intentos, ella no logra convencerlo de que se lo ceda. Además, él la usa para esconderse de una fan que lo han reconocido. Días después, el manager de Youxi busca una profesora de historia que le ayude a prepararse para un papel en un drama, y resulta que quien está en la oficina es Yao Yao. Al verlo, ella comienza a discutir con él y rechaza el trabajo. Sin embargo, Youxi decide inscribirse en su curso, y para evitar una mala calificación en la aplicación, ella termina aceptando trabajar con él. Más tarde en sus sesiones de estudio, él resulta ser un pésimo estudiante, y la manipula para que le haga las cosas, amenazándola con darle una mala calificación. Luego, en el set de grabación, el actor de riesgo no se presenta, así que Youxi decide grabar la escena él mismo, y durante la grabación, la cuerda se rompe, y él termina herido y hospitalizado. En el hospital, Yao Yao se convierte en su asistente, y tiene que quedarse con él en todo momento. En una de sus salidas se encuentran con su novio y su amiga muy acaramelados, y los enfrenta, pero estos cínicos le dicen que ya llevan tiempo saliendo juntos, y además el tipo le muestra un mensaje donde ella le decía que rompieran. Fue Youxi quien envió el mensaje de ruptura para ayudarla, y les dice a los desgraciados que él y la prota llevan tiempo saliendo juntos, agarrándole su manito. Así que en un instante, Yao Yao pasa de ser su maestra y asistente a convertirse en su novia. Qué cosas, ¿no? Pero quédense que esto solo empieza. Por la noche, nuestro prota se queja con un amigo sobre el comportamiento distraído de Yao Yao ese día, ya que no realizó bien su trabajo. Luego la llama para recordarle que debe ir a trabajar al día siguiente. Mientras hablan, a ella se le cae un libro en el pie, y él con su imaginación cree que está en peligro y hasta que intenta quitarse la vida. Más tarde, ella deja caer una cuchara, y él imagina que es un cuchillo. Cuando escucha que algo se está quemando, se asusta y va a buscarla, llevándola a su casa para cuidarla. Al día siguiente comienzan los desacuerdos. Yao Yao le cambia algunas cosas en el trabajo, lo que provoca que la regañe constantemente. Cuando termina en la clase, Youxi se alegra de finalmente poder relajarse a solas. Más adelante, él intenta enseñar a conducir, pero por accidente, ella lo atropella y termina otra vez en el hospital, ahora con el pie lastimado. De vuelta en casa, ella debe encargarse de cuidarlo. Días después, cuando ya está recuperado, Youxi regresa a su trabajo y recibe una cálida bienvenida. Más adelante, él está comiendo con Yao Yao y una actriz cuando aparece su mayor enemigo, el señor Son. De inmediato, Youxi se levanta y ambos comienzan una pelea, ya que Son lo provoca solo para tomar una foto comprometedora. Después de que un camarógrafo escondido toma las fotos, Son lo ataca, pero nuestra protagonista no se queda quieta y le lanza un diccionario a Son para evitar que siga golpeando a Youxi, dándole después un regaño impresionante. Nadie se mete con su amado jefecito. Luego, mientras Yao Yao le cura un pequeño rasguño en la mejilla, le dice sin ninguna malicia que lo defendió porque le agrada más él, lo que hace que a Youxi el corazón le haga tucu tucu tucu. Por la noche, están viendo el video de la pelea de Son y se dan cuenta de que ha generado comentarios negativos y que varias marcas han cancelado sus contratos con él. Más adelante, Yao Yao está con Youxi en el auto y comienza a estornudar. Él le da su camisa y en ese momento nota que ella tiene una herida en el brazo, así que la lleva al hospital, donde descubren que es una alergia. El protagonista llama a su manager y le informa que tomará 2 días libres para cuidar a su hermosa asistente. Al día siguiente, en su papel de protector, él le prepara una deliciosa comida. Por la noche, todo el equipo de grabación va a un karaoke y Yao Yao se emborracha. Youxi la lleva a casa, pero ella lo confunde con su exnovio y termina vomitándolo todo. Él se acerca para limpiarse el vómito de la camisa y en ese momento ella abre los ojos y le pregunta qué está haciendo. Youxi se pone un poco nervioso, pero al estar tan cerca, termina besándola sin querer queriendo. Al día siguiente todo es un caos. Yao Yao está nervioso al recordar que vomitó sobre su jefe y Youxi está aún más nervioso recordando el beso. Finalmente, se reúnen para hablar y él se da cuenta de que ella no recuerda el beso, lo que le da cierta tranquilidad. Durante el día, le intenta varias veces contarle lo ocurrido, pero siempre lo interrumpen. Incluso busca el consejo de un amigo, pero aún así no logra decírselo. Por la noche, su manager le muestra un video que circula sobre una bebida de flores que está causando alergias, y como él es la imagen de la marca, esto le está causando problemas. Más adelante, Youxi sufre una reacción alérgica por una comida y cae enfermo, lo que le impide asistir a la rueda de prensa que tenía planeada para aclarar las acusaciones sobre el agua de rosas. Como alternativa, le piden a Yao Yao que asista en su lugar. Al día siguiente, nuestra propia manager llegan a la rueda de prensa donde el lugar estaba
abarrotado de periodistas. Ella intenta pensar en Josie para calmarse, pero una vez en el escenario entra en pánico y sale corriendo. El manager intenta explicar la situación, mientras el señor Son, quien está detrás del fraude del agua de rosas, disfruta al ver las noticias. Sin embargo, de manera inesperada, Josie entra y defiende su posición mostrando pruebas de que todo fue un fraude y que el responsable ya fue capturado, frustrando así los planes de su enemigo. Después, el galán empieza a buscar a la protagonista y siente un gran alivio al encontrarla. En casa, ella le confiesa que sufre de pánico escénico y llora por haberle fallado, pero él la tranquiliza diciéndole que todo está bien. Un día, Yao Yao llega bastante tarde a casa y encuentra a Josie esperándola. Él le da un regaño por la tardanza, pero se calma de inmediato cuando ella le dice perdón por dejar sola nuestra casa. Al escuchar esa frase, Josie se emociona y su corazón salta de alegría y felicidad solo por ese inocente comentario. Y es que es lo más normal del mundo, cuando la chica que te gusta sin querer te dice algo así, algo mínimo, pero tú ves importante y en tu corazón estás imaginándote que tienes toda una vida casado con ella. Así de simple y románticos somos. Más adelante, Josie debe ir a la universidad para un nuevo proyecto y estudiar a sus personajes. Por supuesto, va acompañado de su linda asistente, imaginándola como su sexy profesora. Además, como es la misma universidad donde Yao Yao estudia, se encuentran con su exnovio. Josie se pone a la defensiva y cuando el ex intenta tocarla, él lo detiene de inmediato. En su primer día de clases, el protagonista es un desastre. No contesta ninguna pregunta en el examen y para colmo, le toca compartir habitación con el chico que estuvo coqueteando con Yao Yao. Al día siguiente, Josie está muy estresado porque la competencia es fuerte entre el ex de Yao Yao y uno de los estudiantes. Verlos alrededor de ella le provoca muchos celos. Por la noche, el galán está ansioso esperando un mensaje de felicitación de Yao Yao, ya que es su cumpleaños, y finalmente se da por vencido y se va a dormir. Al día siguiente, Yao Yao invita al protagonista a la azotea. Él se emociona, creyendo que ya recordó su cumpleaños, pero en ese momento llega uno de sus rivales y le dice que también quiere ver la lluvia de estrellas que habrá esa noche, lo cual deja a Josie bastante decepcionado. Por la noche, él sube a la azotea y él es de Yao Yao. Por maldad, lo encierra allí sin señal de teléfono. Mientras tanto, ella descubre que es su cumpleaños y sale a comprarle unos zapatos como regalo. Al regresar, se da cuenta de que tiene muchas llamadas perdidas del manager de Josie, así que lo llama y se entera de que él está desaparecido y lo están buscando. Además, descubre que Josie aceptó participar en el drama solo para evitar que ella fuera despedida. Finalmente, Yao Yao logra encontrarlo y él le hace creer que está pensando en desvivirse, lo que provoca que ella, asustada, corra a abrazarlo para detenerlo. Al final, nuestra prota logra darle su regalo y pasa un rato agradable con él. Más adelante, Josie sigue el consejo de su amigo el muestra rodeado de chicas, solo para poner celosa a Yao Yao, pero no lo consigue. Así que una vez más, recurre a su amigo, quien le sugiere que es momento de una confesión. Por la noche en su habitación, el galán imagina la confesión perfecta. Sin embargo, cuando llega el momento, no puede entrar al auditorio, ya que está reservado. Aún así, logra que Yao Yao llegue al nuevo lugar. Tal como lo imaginó, le canta una canción, pero cada vez que intenta decirle que le gusta, alguien lo interrumpe. Finalmente, le invita a una cena y le regala un vestido, que le queda hermoso, dejándolo aún más enamorado. Más tarde van a la cena, que resulta ser el cumpleaños de la actual pareja del ex de Yao Yao. Por supuesto, Josie toma a su amada de la mano, lo que enfurece a la novia del ex. Luego, el ex se acerca a Yao Yao para humillarle y provocar al galán. Además, la novia, sabiendo el problema de Yao Yao, le invita al escenario, fingiendo que son amigas. Como era de esperar, las intenciones de esta mujer no eran buenas y acusa a Yao Yao de interferir en su relación. Sin embargo, Josie sube al escenario y revela la verdad, además de resaltar las bonitas cualidades de su amada asistente y profesora. Se acerca, le da un tierno beso en la frente y se la lleva. Más tarde, el protagonista le pregunta a Yao Yao por qué tiene pánico escénico, y ella le cuenta que cuando era niña, le pidió a su madre que le llevara una tarea a la escuela. En el camino, su madre sufrió un accidente y murió. Desde entonces, el sentimiento de culpa le causa esos ataques. Esta vez, ella no finge ser fuerte y llora desconsolada. En su último día de clases, todos están tomándose fotos, y cuando el galán ve a su amada con su compañero de cuarto, se apresura a quitar el gancho que su amigo le acababa de dar. Luego el padre de Yao Yao llega y cita a Josie en su oficina. Este, nervioso, habla con el profesor y padre de su amada, quien es muy claro con él. No quiere que su hija sufra, así que si Josie no puede hacerla feliz, es mejor que se aleje. Durante los 3 días siguientes, nuestro protagonista se esfuerza mucho en sus estudios, pero para el tercer día, Josie está agotado y no logra concentrarse. Esa noche, Yao Yao marca otro día en su calendario. Solo le quedan 2 días en ese trabajo y recuerda con nostalgia todo lo que ha vivido con el galán en los últimos 2 meses.
meses. Al día siguiente tiene un descanso de los estudios y nuestra prota lo invita a salir. Se divierten mucho en un centro de juegos, disfrutando del tiempo juntos. Finalmente llega el último día de entrenamiento y el galán se dirige a su entrevista con el escritor de drama. Su enemigo, el señor Son, también está en la competencia y la entrevista resulta bastante dura. Sin embargo, el director elige a Josie como protagonista, demostrando que el arduo trabajo de Yao Yao dio buenos resultados. Después de que Yao Yao regresa a su casa, Josie se siente muy triste, aunque ella también piensa mucho en él. Deseando verla, él va a su universidad, donde Yao Yao termina rescatándolo de un montón de personas que lo persiguen. Más adelante, Josie logra que su amada vaya a ver una sesión de fotos para su nuevo drama, Los Tres Reinos. Su felicidad es evidente, aunque finge indiferencia frente a ella. Con la ayuda de unas actrices, Yao Yao acepta nuevamente ser su asistente, pero solo en sus ratos libres. Al día siguiente, el galán se entera de que su amada no se siente bien y va rápidamente a su casa. Él insiste en llevarla al médico, pero ella le dice que es algo normal que le ocurre cada mes. Después, Josie le prepara una sopa de jengibre y debido a un compromiso se despide. Más tarde en una cena, Josie termina emborrachándose para poder salir de allí y avisan a Yao Yao para que vaya a recogerlo. En ese momento, el galán le confiesa sus sentimientos y ella obvio que acepta, lo que lleva un romántico beso entre ambos. Al día siguiente, él está emocionado porque cree que Yao Yao es oficialmente su novia e incluso se reúne con sus amigos para presentarla. Sin embargo, ella confundida simplemente se va, ya que solo había aceptado para calmarlo mientras estaba bien borrachito. Durante la grabación del drama, necesitan un extra para continuar y como no encuentran a nadie, proponen a Yao Yao por el papel y cuando aparece con su vestido histórico, a Josie su corazón le late fuertemente al ver lo hermosa que se ve. Él observa la escena de su amada y aunque es solo actuación, se molesta cuando el actor la toca, despertando sus celos. Para provocar los celos de Yao Yao, Josie habla con el director y pide grabar todas las escenas de besos. Mientras la filma, ella observa desde cerca, sintiéndose algo incómoda. Por la noche Yao Yao está inquieta, pensando en las escenas románticas de su galán. Luego recuerda su propio beso con él y se pregunta si será capaz de aceptar finalmente su amor por él. Al día siguiente, mientras está en el camerino, Josie le pide a Yao Yao que lo ayude a practicar una escena. Ella duda un poco, pero termina aceptando. Durante la práctica, ambos se dejan llevar y están a punto de besarse, pero son interrumpidos. Días después, mientras continúan con la grabación, el director anuncia que por fuerza mayor deben suspender el rodaje. Más tarde, Yao Yao le cuenta a Josie que se filtró el guion original de Los Tres Reinos en las redes y que para investigar lo sucedido decidieron suspender la grabación. Mientras conversan, aparece el señor Son, quien también está grabando un drama histórico, solo para burlarse de Josie. Más tarde, los responsables de esta situación celebran sus resultados. No solo han perjudicado el drama del galán, sino que también acusan a su amigo de plagio. El señor Son demuestra ser muy malvado, pero nuestros protagonistas no se quedan de brazos cruzados. Más adelante, Yao Yao ve a unas jóvenes dañando una foto de Josie y se acerca para defenderlo. Ellas lo llaman feo, y nuestra protagonista resalta todas sus cualidades, afirmando que no es para nada feo. Josie alcanza a escucharlo todo y no puede dejar de sonreír de felicidad. Luego, él envía un mensaje pidiéndole nuevamente que sea su novia, y esta vez ella acepta. Emocionado, baja rápidamente del auto para buscarla. Cuando la encuentra sin decir una palabra, le da un lindo beso. Al día siguiente, Josie está deseando contar al mundo que ya tiene novia, pero por suerte, Yao Yao está con él y lo detiene. Más tarde, durante una reunión con su manager, no puede contenerse y anuncia que tiene novia, besando a Yao Yao allí mismo. Por la noche, Yao Yao se esfuerza investigando sobre la historia de los Tres Reinos para publicarla y acabar con los rumores. Cuando termina, su galán le tiene preparada una linda sorpresa. Se sientan a ver una película y pasan un momento muy romántico juntos. Al día siguiente, después de que Yao Yao publica la historia, muchas personas vuelven a apoyar a Josie. Esto enfurece al señor Son, quien intenta sabotear la publicación con malos comentarios, pero su táctica falla, ya que varios historiadores y profesores se unen para defender la autenticidad de la historia. Más tarde los problemas no terminan. Son atacan nuevamente, publicando una foto de nuestra pareja, lo que provoca que los superiores de Josie quieran terminar con su relación. Sin embargo, el galán la defiende hasta el final. Por otro lado, Yao Yao comenzó a recibir llamadas y mensajes acosadores e insultantes. Durante los siguientes días, las cosas empeoran. Los malos comentarios y la acoso hacia Yao Yao aumentan. Sin embargo, nuestra pareja, cuando están juntos, fingen que todo está bien y continúan con su relación como si nada pasara. Más adelante, Josie se reúne con el director, quien está muy molesto porque la situación se ha complicado demasiado. Y como Josie no está dispuesto a dejar a Yao Yao, decide renunciar. Mientras tanto, Yao Yao llega a la empresa para llevarle comida y se entera de que el galán planea cancelar su contrato
contrato solo para protegerla. La noticia la deja devastada, ya que no quiere ser la causa de que él pierda su carrera. Al día siguiente Josie se despierta y lo primero que hace es llamar a su amada, pero ella no responde. En ese momento recibe una llamada de su manager, quien luce muy contento debido a una publicación que según él hizo Josie aclarando que no tiene ninguna relación romántica con su asistente. Confundido, el galán revisa su teléfono y descubre que durante la noche Yao Yao escribió esa declaración mientras él dormía para evitar seguir perjudicándolo. Desesperado intenta llamarla y va a buscarla a su casa, pero no logra encontrarla. Los siguientes días son dolorosos para ambos. Yao Yao se va con su padre a un pequeño pueblo, pero no puede dejar de pensar en Josie. Él también está triste, pero se ha dedicado a hablar de ella en redes para intentar encontrarla. En una rueda de prensa para aclarar los rumores sobre su relación con su asistente, Josie hace algo sorprendente. Muestra fotos de su relación con Yao Yao, dejando claro que su amor por ella es lo más importante. Él expresa abiertamente su amor por Yao Yao, explicando cómo terminó enamorándose de ella. Asegura que puede soportar cualquier cosa que le hagan a él, pero no tolerará que dañen a su amada. Luego, se disculpa con todos y se retira. Mientras tanto, Yao Yao, al ver todo esto, llora emocionada por sus palabras, una verdadera demostración de amor que cualquiera consideraría profundamente romántica. Más tarde, nuestra prota despierta después de una pesadilla y lo primero que ve es a Josie. Está enferma debido a los días tan angustiantes que han pasado, pero su galán está allí para ayudarla. Aunque la crisis no ha terminado, Josie decide quedarse con su amada y se niega a marcharse, queriendo disfrutar cada momento junto a su único amor. Por la noche, el galán, algo pícaro y con ganas de hacer cositas triple X, intenta dormir con su amada, pero como no logra convencerla, termina durmiendo en la habitación de su suegro. Más tarde, Yao Yao, ya lista para dormir, se da cuenta de que ha perdido su collar. Sale a buscarlo, pero está asustada y se cae, lastimándose el pie. Por suerte, su galán aparece para ayudarle a encontrar el collar. Él la lleva a cargar a la habitación, le da un masaje y finalmente termina durmiendo a su lado. Al día siguiente, nuestros totolitos deben despedirse, ya que Josie tiene que resolver algunos problemas. Al llegar a la empresa, encuentra cambios significativos. Hay un nuevo manager y un nuevo artista. Sin embargo, el prota y su manager no se quedarán de brazos cruzados. Más adelante, visitan a los residentes para convencerlos de que vuelvan a firmar con Josie, pero la tarea no resulta nada fácil. Días después, Yao Yao regresa a la ciudad para estar con su galán. Al principio, él le grita porque no quiere que lo vea en una situación tan humillante, pero ella simplemente lo abraza y le dice que lo extraña. Josie le devuelve el abrazo y ahora tienen quien apoyarse para superar esta difícil situación. Un mes después, los ejecutivos deciden suspender a Josie por un tiempo. La noticia no le sienta nada bien, así que decide ir a beber con su amigo para evitar que Yao Yao lo vea en ese estado. Al día siguiente, el galán está muy triste después de leer cartas de sus antifans. El pobre sale a la calle desconsolado y su tristeza aumenta al darse cuenta de que su popularidad ha caído. Más tarde, su amigo lo lleva a conocer a su profesor de actuación y durante los días siguientes, Josie empieza a tomar clases con él. Sabe que si quiere regresar al mundo del espectáculo, debe estar bien preparado. Con el tiempo, el galán se vuelve más optimista gracias a las prácticas con el profesor. Incluso con la ayuda de Yao Yao, analiza escenas de sus dramas y mejora su actuación, hasta que llega una escena de besos y el ambiente se vuelve algo tenso. Y justo cuando están a punto de besarse, son interrumpidos. Por petición de su profesor, Josie comienza a grabar pequeñas escenas en las que no lo tratan como la estrella que es. Sin embargo, él lo ve como una oportunidad para dejar su orgullo y comenzar desde cero. Todo esto acompañado de su amada Yao Yao. Las cosas parecen mejorar cuando el CEO de una marca de teléfono lo contrata para que sea la imagen de la empresa. Después, los padres de Josie llegan para conocer a Yao Yao y todos van juntos a comer con el padre de ella. Por la noche, salen a un bar karaoke, donde el galán le dedica una linda canción a su novia. Más adelante, Josie llega a casa y le da la noticia a Yao Yao de que ha conseguido un papel en una película. Aunque su personaje solo tuvo una frase, él está muy feliz. Al día siguiente, van a la audición y se encuentran con Son, quien intenta burlarse de Josie, pero él se mantiene calmado y sigue entusiasmado con su papel. Luego, durante la audición, el director le pide al galán que interprete la escena del protagonista. Su actuación ha mejorado mucho, dejando al director bastante impresionado. Más adelante, Josie participa en un programa de variedades junto con su rival. Casi al final, cada integrante debe llamar a la primera persona en su lista de contactos y decirle que la extraña mucho. Cuando es el turno de Josie, él llama a su novia, pero como ella está en clases, no puede contestar. Sin embargo, justo antes de que termine la grabación, ella devuelve la llamada y su respuesta es tan tierna que derrite a todos. Luego se estrena el drama de los tres reinos y nuestros protagonistas están atentos a los resultados. Al día siguiente, se alegran al enterarse de que su drama tuvo más audiencia que el de su rival Son, quien por supuesto está muy molesto con la derrota. Una noche, después de un arduo trabajo, Josie termina de escribir su libro titulado Memorias de Joe.
Más adelante, cuando el libro es publicado, es muy bien recibido por el público, lo que lo hace popular nuevamente, esta vez con una imagen más madura. Luego Josie se reúne con el director Wei, quien lo felicita por el libro y por mostrar su crecimiento personal. El galán le pregunta por su próximo personaje, pero se desilusiona cuando el director le dice que ese papel no es adecuado para él. Sin embargo, al abrir el libro, descubre una grata sorpresa. Será el protagonista del nuevo drama. ¡Qué emoción! Después de tanto esfuerzo y dedicación, está logrando sus metas. Son nada contentos con la noticia y de un plan para continuar molestando a Josie. Pronto aparece en internet un rumor sobre un supuesto romance entre el galán y una actriz, aunque su manager logra controlar la situación. Pero el problema no termina ahí. Poco antes del anuncio oficial de los protagonistas del nuevo drama, surge un video de las noticias que supuestamente muestra a Josie en un hotel con la misma actriz. Una vez más, la maldad de Son complica la situación para nuestro protagonista, y al no poder encontrar el video real, el CEO de la compañía considera disolver su contrato. Finalmente Josie se presenta en la empresa y renuncia definitivamente. Más tarde, nuestra pareja y sus amigos se infiltran en el hotel, disfrazados para intentar encontrar alguna pista, pero no logran descubrir nada. Una mañana, Yao Yao recibe una llamada de una antigua amiga que le dice que tiene pruebas de que Josie es inocente. Sin embargo, cuando se encuentran, la amiga solo se burla y borra el video enfrente de ella. Por otro lado, los inversores de la película organizan una rueda de prensa para anunciar a los protagonistas sin informar al director. Son aparece triunfante y mientras habla, una amiga de los protagonistas se presenta y lo acusa, mostrando un video. Son logra convencer a todos de que es falso, hasta que llega Yao Yao, quien anuncia que ella también tiene pruebas. Subiendo al escenario, aunque su pánico la frena, el pensar en Josie le da fuerzas. Sin dudarlo, acusa a Son y muestra el video. Furioso, él la empuja, pero el galán llega justo a tiempo para protegerla. Para cerrar con broche de oro, el director Wei aparece y anuncia que para él, el protagonista siempre ha sido Josie. Son furioso intenta golpear a Josie, pero su amada se interpone. Finalmente, este chico malvado termina arrestado. Un año después, Yao Yao ha superado su trama y ha cumplido su sueño de ser profesora. Su amado novio la visita en la escuela y al recordar juntos los momentos buenos y malos que vivieron, sus corazones se llenan de felicidad, dejando en ambos una hermosa sonrisa, acabando aquí este tierno y romántico drama llamado Asistente de la Superestrella. Este drama ofrece una historia llena de giros emocionantes y de retos intensos para sus protagonistas, quienes deben enfrentarles malentendidos y malvados rivales hasta el peso de las opiniones públicas. La evolución de Josie, quien pasa de ser un actor reconocido a un hombre dispuesto a sacrificarlo todo por amor, es el núcleo que sostiene la narrativa, mientras que el crecimiento de Yao Yao, superando sus traumas y defendiendo a su amado con valentía, agrega profundidad y fortaleza al drama. La presencia de personajes secundarios como Son, el villano persistente, añade la atención necesaria para mantener el suspenso, mientras que los amigos de la pareja aportan momentos ligeros y de apoyo genuino. La mezcla de romance, amistad y crecimiento personal se entrelaza con temas de redención y sacrificio, lo que hace que este drama no solo sea entretenido, sino también inspirador. El final satisfactorio, con ambos protagonistas alcanzando sus sueños y superando los obstáculos juntos, deja un mensaje positivo sobre la perseverancia y el poder del amor verdadero. En resumen, es una historia conmovedora que logra mantener al espectador enganchado, explorando temas de resiliencia, lealtad y la lucha por alcanzar la felicidad en medio de las adversidades. No se vayan sin darle like al video, suscribirse al canal y todo eso. Y recuerden, todos rompimos nuestras propias reglas por alguien. Bye bye.